Muy buenas tardes, mi nombre es Dalia Sánchez. Hoy le voy a estar hablando del perfilaje de pozo en la industria petrolera. Vamos a estar viendo qué es un perfil o registro de pozo, rocas productoras y propiedades físicas de la roca, cómo se toma un perfil y sus partes. Y vamos a tener unos ejercicios para ver qué tanto financiamos los conocimientos impartidos en esta microclase. Cuando nosotros vamos a hablar del perfilaje de pozo, tenemos que saber que desde el descubrimiento del petróleo por el coronel Drake en 1869 y antes del avenamiento de los registros de pozo, la industria petrolera dependía casi exclusivamente de la descripción y análisis de núcleo y muestras de canal que los geólogos hacían a boca de pozo para seleccionar los intervalos a completar. ¿Qué pasa? Que este era un trabajo muy laborioso para los geólogos porque no existían los registros y ellos tenían que estar a boca de pozo recogiendo todas las muestras que salían de roca y describirlas y hacer manualmente un registro dependiendo de la descripción. En 1991, Marcel realiza varias medidas de resistividad en unos pocos pies del fondo de un pozo somero de exploración de carbón, siendo este el primer registro corrido en un pozo. El 6 de marzo de 1929, por primera vez se corre un registro eléctrico en el continente americano. Esto fue aquí en Venezuela, en el campo Las Rosas, en Cabima. Cuando hablamos vamos a a definir lo que es un perfil de pozo. El perfil de pozo, conocido también como registro de pozo dentro de la industria petrolera. ¿Qué es esto? No es más que una grabación contra profundidad de una forma continua a partir de aparatos de medición, los cuales son introducidos en el hoyo del pozo, con la finalidad de conocer características de las formaciones rocosas atravesadas. Entonces, como vemos aquí en esta foto, estamos viendo esto rojo que vemos acá, es un registro, es una curva de un registro de pozo tomado a estas formaciones. Ahí vemos cómo atraviesa todas las formaciones rocosas y vamos a obtener información de toda esta roca atravesada. Eso lo hacemos dentro del subsuelo. Acá lo estamos viendo en la superficie como un ejemplo. Cuando hablamos entonces de las rocas, cuando vamos a tomar los registros, por supuesto lo vamos a tomar en rocas productoras o donde obtengamos yacimientos. Entonces, cuando hablamos de roca productora, decimos que la mayor producción de hidrocarburos a nivel mundial se realiza en las rocas sedimentarias. Entonces tenemos varios tipos de las rocas sedimentarias. Vamos a hablar que cuando son simples, solamente arenas, calizas y dolomitas. Cuando tenemos unas rocas arcillosas es cuando ya vemos contenido de arcilla en estas rocas, por ejemplo, láminas como vemos acá. Y cuando hablamos de que tenemos una litología compleja, es que vamos a tener una mezcla, un melange de que si dolomitas, calizas, arenas, varios tipos en una sola. Y es más complejo para producir ese yacimiento, o es más complejo para poder sacar el hidrocarburo que se encuentra allí. Entonces también podemos hablar de las propiedades físicas de la roca, o sea que son puntos importantes porque tenemos que entender todo esto para después entender cuando hablamos de los registros, qué interpretación me van a dar esos registros de pozo. Entonces cuando hablamos de la porosidad, no es más que el espacio poroso o el espacio que hay entre grano y grano, cuando se forma cuando tenemos una roca. Entonces, dependiendo el escogimiento de estos granos, vamos a tener una mayor o menor porosidad. Y cuando hablamos de permeabilidad, entonces cuando estos espacios están interconectados, vamos a tener una permeabilidad y va a ser mayor para poder salir o poder extraer ese crudo de allí. Cuando hablamos de porosidad estamos hablando de unas unidades de porcentaje y cuando hablamos de permeabilidad estamos hablando de una unidad en milidarcy. También tenemos entre las propiedades físicas de la roca la saturación de los fluidos. Cuando hablamos, aquí vemos una fotico donde vemos una roca que está saturada de petróleo. En los espacios porosos que les acabo de mencionar es donde vamos a decir, encontramos el hidrocarburo. Entonces, en ese espacio poroso va a estar conformado por hidrocarburo y agua, siempre vamos a tener. Entonces podemos tener gas, petróleo o agua. Y bueno, esa es la idea de tomar los registros, saber dónde tenemos
estos fluidos y poder extraerlos. ¿Cómo tomamos nosotros, cómo se toman los registros de los pozos? Bueno, tenemos que lo podemos tomar con guaya, guaralay, se puede hacer en un hoyo desnudo o abierto, o hoyo entubado o revestido, y también lo podemos tomar durante la perforación del pozo, que va a ir con la mecha, que podemos hablar de LWD o MWD. Aquí les muestro un camioncito que llevan a la hora de tomar un registro cuando estamos en tierra. Es bastante sofisticado, vamos a decir así. Aquí podemos ver una adquisición y procesamiento de datos donde vemos las máquinas, los ingenieros acá procesando la data que están tomando en tiempo real. Aquí tenemos un mando de control, que es el señor que vemos acá adelante, la fuente de poder, la unidad de medición de profundidad, el cable conductor, el monocable conductor, y tenemos una antena o una unidad de transmisión de datos en vivo para poder estar recibiendo eso en las bases y hacer las evaluaciones petrofísicas o las interpretaciones de registro. ¿Cómo nosotros tomamos un registro de pozo? Bueno, lo podemos tomar en una corrida o en dos corridas, o hacerlo en una parte, corrida 1, corrida 2 y corrida 3. ¿Por qué decidimos esto? Bueno, dependiendo cómo sea la configuración del pozo, el diseño es que el programa, se realiza un programa de perfilaje. Entonces, dependiendo de dónde se colocan los revestidores, si tiene uno o dos revestidores, vamos a tomar los registros. Aquí les muestro un ejemplo de un registro. Les voy a decir qué información obtenemos de este registro. Primeramente tenemos el encabezado, o que es lo que estamos viendo acá del registro, que se llama encabezado o cabezal del registro. Vamos a ir parte por parte viendo qué información obtenemos acá para que la aprovechemos. Acá vemos la identificación, que es el campo, el número del pozo, el taladro. Tenemos las referencias, que sería en qué referencia en el agua, en tierra, las coordenadas. Tenemos la fecha que se tomó el registro, tenemos las profundidades a donde se tomó el registro, tenemos la zapata, tenemos el diámetro de la mecha con la que se perforó el pozo para después tomar el registro, tenemos datos del lodo, tipo de lodo, tenemos las propiedades físicas del lodo, tenemos las resistividades. En vemos que está vacío donde dice resistividad, porque esas son las resistividades del lodo, y si tenemos un lodo en base a aceite, que es el caso no leemos esas resistividades, solamente se leen cuando tenemos un lodo a base de agua. Tenemos la máxima temperatura alcanzada, de la profundidad que se tomó el registro, que es en el fondo de la herramienta, va a ir el termómetro y vamos a tomar eso. Y también aparece la información del ingeniero que estuvo presente en el momento de la toma de ese registro. Luego nos conseguimos con algo que se llama el RIMAC, que son los comentarios, observaciones eventualmente ocurridas durante la toma de registro. Es bien importante porque podemos saber qué ocurrió, si hubo una pega, cualquier cosa que no lo sabemos después, que cuando veamos un registro que se tomó hace mucho tiempo. Luego nos conseguimos con cómo fue configurada la herramienta en ese momento. Entonces esa herramienta se configura de acuerdo a la necesidad del geólogo y del petrofísico, porque necesitamos ver qué colocamos primero, cuál curva va a estar debajo, si el gamma ray, la resistividad, dependiendo de la necesidad de los ingenieros. Luego vamos a conseguir una sección repetida que consta de 196 pies aproximadamente. Esto no es más que para corroborar que la herramienta esté bien calibrada y esté bien, lo que estamos bien. O sea, se repite, se vuelve a tomar esos 196 pies. Aquí les muestro cómo está la configuración del registro. Vemos que aquí se llaman pistas o track, esto que vemos acá. Aquí tenemos la pista 1, que es donde va normalmente la litología, luego tenemos la profundidad, luego tenemos la pista 2 y 3, que es la que de realidad de qué se trata el registro. Si es un registro de resistividad, hay las curvas de resistividad; si es uno de densidad, hay la curva de densidad, entre otros. ¿Cómo representamos nosotros este registro? Bueno, lo podemos representar en un archivo TIFF, que es una imagen, como una foto fiel exacta. La vamos a ver en papel, se da en transparencia, luego se imprime.
Y también lo que normalmente utilizamos todo es un archivo .las, que es el estándar mundialmente utilizado para representar en forma digital. Cuando nos dan estos archivos LAS son puntos, cuando tenemos un software lo introducimos y vamos a ver la curva o el registro que llamamos. Es bastante importante en la industria petrolera, o una de las principales donde se basa para conseguir el hidrocarburo es en los registros de fosfo, donde vamos a tener la información necesaria para poder decidir dónde tenemos el hidrocarburo. Bueno, ya concluyendo, entonces podemos ver que cuando tomamos un registro de pozo, vamos a obtener a través de ese registro litología, espesor, porosidad, cantidad, tipo, distribución, saturación, permeabilidad, productividad, depositación, tipo de fluido, contactos de fluido, litología, tipo de roca, contenido de arcilla, tipos de arcilla, compactación, entre otras. Con esto podemos entonces hacer una evaluación petrofísica, obteniendo los registros, y podemos definir dónde vamos a tener los intervalos a ser cañonados o dónde vamos a tener el petróleo que vamos a utilizar. Entonces es de gran importancia, como les digo, la toma de registro en la industria petrolera. Y bueno, entonces aquí les dejo el momento de que si tienen alguna pregunta, la pueden realizar en este momento. Y les voy a entregar en este momento unos ejercicios didácticos, unos ejercicios y uno didáctico, para ver qué tanto comprendieron la presentación que les di, que les acabo de dar, qué tanto captaron esta información. Y en la próxima clase vamos a estar hablando de la interpretación de registros eléctricos, y les dejo un pensamiento que sería: tu piel siempre curtida, tus ojos cansados con sueño, tus manos fuertes y callosas, tus sufridas manos de petróleo. Entonces, muchas gracias por tu atención. Espero que les haya servido esto para aprender el día de hoy un poco más.